Ok, sobre integrales de línea, ¿verdad? Para entender el concepto, entonces empezaríamos con esto, ¿verdad? Que es la masa de un alambre, ¿no? Entonces la masa de un alambre, en este caso M, va a estar aproximadamente dada por ρ de X sub I, Y sub I, Z sub I, que en este caso sería la densidad de masa en un punto del alambre, cualquiera. Entonces, en este caso, multiplicada por el delta S sub I, que sería en este caso el diferencial de arco de ese alambre. Entonces, básicamente, yo aquí quiero encontrar la masa de un alambre dado, en este caso, ese alambre está en el espacio, y cada punto, digamos, material tiene una densidad de masa. Entonces, al multiplicar esa densidad de masa por el diferencial de arco, yo obtendría la masa, en este caso, del alambre en general. Entonces, al final resultará, ¿verdad?, de que esto, o sea, eh, si yo empiezo a hacer particiones del alambre, ¿verdad? Entonces, yo lo que tendría que hacer es que evaluar un límite, en este caso, el límite cuando los cortes que yo haga o las particiones que haga en el alambre sea infinita, o la norma de partición tiende a ser cero, y lo que va a generar es un integral de línea, ¿no? En este caso, la integral de línea f de x, y, z con respecto a la longitud de arco a lo largo de una curva orientada C en 3 dimensiones en el espacio, escrita como así, ¿verdad? Integral de línea, usted le decía, es la integral de línea de la función f de x, y, z de ds, definida por esta relación, ¿no?, que habíamos dado antes para cómo calculamos la masa de un alambre. Esto siempre y cuando, ¿verdad?, el límite exista, ¿no? O sea, ya sabes que como estamos tomando el límite, entonces puede que el límite no llegue a existir. Ok, otra cosa que ocurre es que para evaluar esa integral de línea, entonces yo lo que tengo que hacer en este caso es que el diferencial de arco de ds, ¿verdad?, tiene una relación que nosotros ya conocemos a ver, básicamente el diferencial de arco DDS es igual, ¿verdad?, a ese producto, ¿no?, de la raíz de x' cuadrado, y' cuadrado, z' cuadrado, raíz cuadrada de todo ello, de dt. En pocas palabras, ¿verdad?, ese DDS se sustituye eh, por esta expresión, ¿no? Otra cosa, ¿verdad? Siempre es necesario hacer una parametrización. Y entonces esa parametrización lo que te va a dar, en este caso va a ser eh, que va a existir, ¿verdad?, un parámetro t, ese parámetro t definido entre un intervalo a, b, y tenés que expresar a la variable x, y, z en términos de t. Entonces dice ahora, bueno, esto anterior era para 3 dimensiones, ¿no? Si la curva C está en el plano, entonces básicamente solo hay hay un par de variables X y de forma análoga, ¿verdad? Entonces la longitud, esta integral, ¿verdad?, va a ser también la integral de línea, en este caso de f de x, y de ds. Solo que ahora hay 2 parámetros, simplemente ya no está el parámetro, la variable z entrando en juego. Okay. Bueno, sobre la suavidad de una curva, ¿no? Entonces dice que una curva llamada suave se satisface la hipótesis del teorema 2.1 más una condición adicional. Dice que específicamente C es suave si esta puede ser escrita paramétricamente por X, que depende de T, Y, que depende de T, y Z, que depende de T. En donde
t, bueno, en donde el parámetro t, ¿verdad?, está encerrado en un intervalo a, b, y x, y z son, todos tienen funciones, perdón, todos tienen primeras derivadas continuas, y además el cuadrado de el cuadrado de estas expresiones, ¿verdad?, no es cero en el intervalo. O sea, el x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, eso no vale cero en el intervalo a, b. Entonces, si eso ocurre, entonces la curva se llama una curva suave. Eh, Similarmente, dice que una curva del plano es suave si esta puede ser parametrizada mediante x, que es una función que depende de t, y y, una función que depende de t. Eh, T encerrado en un intervalo a b, y de nuevo, ¿no? O sea, x y y tienen primeras derivadas continuas, y este número no vale cero, ¿verdad? Además, dice que esencialmente decimos de que la longitud de arco del elemento d de s puede ser reemplazada por, en este caso, esta expresión, que eso ya lo había mencionado, o puede ser reemplazada por esta expresión en el caso del plano. Okay. Entonces, aquí lo que hay que hacer es encontrar la masa de a ver, parece que de un giro en la forma de una, okay. Básicamente hay que encontrar la masa que forma una espiral, en este caso en el resorte de esa, o sea, en el hélice definido paramétricamente por, en este caso, x, que es 2 veces coseno de t, y que es t, y z, que vale 2 seno de t. Ok, entonces básicamente ese alambre, ¿verdad? Tenemos que encontrarle la masa además. Ah, bueno, y nos dicen de que la densidad de masa ρ, que depende de x, y, z, vale 2y. Entonces esa es la densidad de masa, ¿no?, del alambre. Entonces, aquí lo que tendríamos que plantear es una integral de línea, ¿no? O sea, resolver una integral de línea. El parámetro t está encerrado en el intervalo de 0 a 6pi. Así que, pues, sí, me parece que aquí está bastante claro todo lo que hay que hacer. Me refiero a, como te piden masa, ya sabes que tienes que multiplicar ρ por el DDS. Ya te dan, en este caso, a la parametrización de la curva que querés calcular. Y pues bueno, ya te dan también el intervalo en este caso, del parámetro t, de 0 a 6pi. Entonces, simplemente al plantear la integral de línea, entonces yo obtendría, ¿verdad?, de que, bueno, ya sabes que ρ sería 2y, pero y es t en la parametrización. El diferencial de arcos DDS sería el cuadrado de las derivadas, ¿no? Así que derivo a x respecto a t. Esta derivada, bueno, como x es coseno, entonces 2 coseno de derivada sería menos 2 seno de t. Derivada de y, respecto a t, esa derivada es 1 porque y es t en la parametrización. Y por último, la derivada de 2 seno de t sería 2 coseno de t. Ok, entonces eleva al cuadrado a esos términos. Y recuerda que el menos 2 seno de t cuadrado, eso hace 4 seno cuadrado de t. Y aquí tenemos también un 4 coseno cuadrado de t. Entonces, básicamente, el diferencial de arco DDS es igual a raíz de 5 de dt. El raíz de 5 básicamente es los términos que están dentro de la raíz. Y el DDT en este caso era ajeno, ¿no?, a la raíz. O sea, la raíz llegaba hasta acá, ¿no? No abarcaba a DDT, o sea, por fuera. Luego, la masa, ¿verdad?, va a ser una integral de línea. Esa integral de línea va a ser, o sea, va a estar dada de 0 a 6pi, porque esto es lo que abarca el parámetro, ¿no? Y en este caso, ρ, que va a ser 2t,
Y el DDS, que es raíz de 5 de t. Básicamente la integral de línea es una integral sencilla, ¿no? Una integral común y corriente. Entonces, y de esa manera, entonces solo hay que resolver la integral de 0 a 6pi de t de t. Esa integral es directa, ¿no? T cuadrado entre 2, evaluado en 6pi, o sea que va a dar 36 pi cuadrado por raíz de 5. En este caso, esto representaría a la masa del alambre, ¿no? Ok, entonces, y ahí sería hasta aquí, ¿no? El problema. Fíjate que esa manera, en este caso, de querer calcular la integral de línea, pues no es, o sea, no es la única. De hecho, la idea es que tengamos otra, ¿cómo sería? Como que otras estrategias a la hora de querer calcular la integral de línea. O sea, de hecho, no siempre va a entrar en el juego el diferencial de arco de DS. A veces van a entrar en el juego, por ejemplo, eh, que en una misma integral yo, por ejemplo, tenga un diferencial de arco de DS, puedo tener una combinación de un diferencial de X, un diferencial de Y o un diferencial de Z en algún orden. Y si te acordás, por ejemplo, de la primera unidad, a veces nosotros teníamos, creo que en el primer examen, si te acordás, y el último problema era calcular que el diferencial era exacto, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver, de hecho, con esta parte de integral de línea, porque cuando diferenciales son exactos, entonces se dice que son independientes de trayectoria. Entonces, para integrar, de hecho, no tendría que parametrizarse un eso, ¿verdad? Entonces, la parametrización ahí queda como que a un lado, cuando el caso este, de ok, entonces ahora, mmm, por ejemplo, acá yo quiero evaluar una integral de línea, pero respecto a un arco, en este caso, hay que integrar hay que encontrar el valor de esta integral de línea. Entonces, fíjate que ahora, ¿cómo sería? O sea, si lo asocias con lo que hemos llegado a ver de momento, esto de las integrales de línea sería como que otra manera de representar integrales eh, o sea, como continuación de matemática 2, ¿no? O sea, en matemática 2, repito, te daban regiones, ¿no? Las regiones estaban acotadas y vos venías y planteabas límites de integración de acuerdo a estas regiones. Entonces, ahora es un poco distinto porque lo que te van a dar es el contorno, en este caso, de una región. Entonces, te van a dar la curva frontera. Entonces, esa curva frontera C, en esa es que tienes que hacer vos la integración, ¿verdad? Entonces, la curva C, en este caso, está definida paramétricamente por X igual a coseno de T y Y igual a seno de T. Z es coseno de T. Y además T varía entre 0 y 2pi. Esa curva que se genera aparentemente es como una elipse, ¿no? La pueden ver aquí a la parte derecha, ¿no? Entonces, cuando empieza a construir esa curva, ¿no? X coseno, Y seno y Z coseno de T, entonces parece que se va generando una elipse, ¿no? Okay, entonces primero alcancemos a ver a esa elipse, aquí rápido. Ok, entonces,
a ver. Entonces, suponete que quiero graficar a esa elipse, entonces, pues tendría que definir en este caso a t de esta manera. Entonces, vamos desde 0 hasta 2pi. Entonces, vamos de 0 a 2pi. Vamos a definir a x, a y, a x, a y y a z. Y entonces, en este caso, serían funciones que dependen de t. O sea, porque t es el parámetro, en este caso, de esas tres variables. Y fíjate que x está dado por el coseno de t, y el seno y z el coseno de t nuevo. Así que sería x solamente coseno de t, seno de t y el coseno de t. Entonces, ya tengo a x, y, z y solamente, en este caso, hago uso de esto, ¿no? Entonces sería x de t, y de t y z de t. Entonces, guardo esto. Vamos a guardar donde. Y rápido. Vamos a correr. Cambiar. Ahí está, ¿no? Básicamente, esta curva, ¿verdad? Que se genera, es en efecto una elipse, ¿no? O sea, solo que esa elipse está como que en el espacio, ¿no? O sea, no está en un plano en particular, no está ni en un plano XY, ni en un plano YZ, sino que está una elipse en el espacio, ¿no? Está una elipse que se parametrizó. Ok, entonces, debido a que yo quiero, digamos, ver. Bueno, también, la elipse tiene una orientación, y eso es algo que quiero mencionarles por acá. Por ejemplo, yo cambio aquí, vamos a poner que funciona. Y yo no puedo usar cometa para hacer eso. Ok, entonces la cosa es que la elipse tiene una orientación. Entonces la orientación va a depender, en este caso, de dónde, por así decirlo, al ir variando t, entonces sí se puede decir presente todavía. Al ir variando t, entonces se va como que generando la curva, ¿no? Entonces, en un sentido que tiene que ser, repito, horario, ¿no? Bueno, otra cosa, la dirección, en este caso te lo va a dar la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? La orientación, en este caso, de una curva, te lo tiene que dar esa regla, ¿no? Okay. La otra cosa es, estamos acá. Ok, continuamos acá. Entonces, mira, aquí es directo todo esto. Me refiero a que no hay tanta ciencia. Vos tenés parametrizaciones para las variables x, y, z. Entonces, simplemente haces los cambios, ¿no? En x, y, z en términos de t. Y calcular el diferencial de arco de ds, ¿no? Que también es por la misma fórmula, ¿no? De la derivada parcial, de la derivada de x, y z respecto a t. Así que calcular primeramente a f, que depende de las tres variables, va a resultar ser 2 coseno cuadrado de t menos 3 seno de t coseno de t. Y calculas el diferencial de arco, de ds, en este caso dado por el cuadrado de la suma del cuadrado de las derivadas, derivo a x, derivo a y y derivo a z. Entonces ya sabes que x, a ver quién era x. Bueno, sí, x era coseno, derivada menos seno. Y era seno derivada coseno. Y z era, pues, coseno derivada menos seno.
Entonces elevas al cuadrado, sumas y te va a quedar esta expresión, ¿no? Raíz de 1 más el cuadrado del seno de t de dt. Y el f, ¿verdad? Esta función f era básicamente esta expresión 2x cuadrado menos 3yz en términos de t, todo ello, ¿verdad? Entonces, tendrías que vos resolver a esta integral simple, ¿no? Esta que está por acá. Bueno, aunque la integral sea simple, no implica que sea fácil, ¿verdad? Me parece que esa integral no se puede calcular con, déjame ver, si es que tenés raíz de 1 más seno. Sí, de hecho no se podría llegar a calcular de forma manual, ¿no? A ver, porque es que tenés, sí, o sea, está bastante complicada. De hecho, creo que lo que se tiene que hacer en cualquier caso sería hacer una aproximación de esa integral, ¿no? Del valor de esa integral. Entonces, hagamos una aproximación de ella. ¿Saben cómo hacer una aproximación? Con la regla de los Simpson o trapecio. Entonces, ¿qué reglas quisieran usar ahorita? O sea, les puedo explicar cualquiera de las dos. Ok, entonces implementemos Simpson para este problema, ¿no? A ver, entonces aquí con paciencia, que más o menos me estoy acordando de eso. Entonces, creo que el semestre pasado di matemática 2. Entonces, hay algo que se llama, ¿dónde está? Documento, no, ahí. No me acuerdo que lo hice, lo voy a buscar. Okay, entonces, esto creo que se llama, que aquí hay unos códigos, y creo que yo tengo eso. No, pero por aquí. Okay, me parece que está más atrás esto todavía. O sea, déjame lo busco. Entonces, creo que era aquí, y, 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 y. Okay, entonces, sí, no, ¿verdad? Que se hizo. Okay, creo que uh-huh, y creo que era este. Okay, okay. Entonces, vamos a ver. Mira, así funciona la regla de Simpson. Básicamente, vamos a poner la lupa de nuevo y lo voy a mostrar. Okay, para que lo puedan ver. Ahí está. Ok, es esto básicamente. Entonces vamos a usar Simpson, se va a llamar Simpson 1/3, ¿no? Entonces, este método numérico lo que hace simplemente es, toma un par de valores, en este caso valores para X, valores para Y, y lo que él hace es hacer uso de esta regla, ¿no?
A ver si la puedo mostrar aquí directo. Me parece que esta es la clase. No, ok, entonces básicamente hacer uso de esto que está aquí, de esta fórmula, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de regla de Simpson, 1/3. Solo que se hace, o sea, se generaliza, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de esta fórmula, solo que la vamos a repetir, digamos, más de hacer o sea, varias evaluaciones de esa misma fórmula. Y cuando hace varias evaluaciones, entonces ya la fórmula se sustituye por, a ver, ¿qué hice cuando tengo con varias evaluaciones? Aquí está, ¿no? Entonces, básicamente esta fórmula número 7, ¿no? Que se ve bastante extraña, es evaluar la función en un punto x1, después multiplicar por 4 a la función evaluada en el punto x2, sumarle 2 veces la función evaluada en el punto x3, y así ir intercambiando entre 4 y 2 a los términos centrales. Finalmente terminar con un 4, ¿verdad? Y después sumar el término final. Básicamente esta suma que se está haciendo por acá es una suma que simplemente evaluar la función en los nodos que se están creando. Aquí no van a representar, por así decirlo, los puntos X espaciados en el problema. Y solo tenés que buscar cómo buscar incorporar a esos coeficientes. Porque los coeficientes son, repito, primeramente 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, así hasta llegar a el último que tiene que ser un 4, y después el penúltimo que es un 4 y el último coeficiente, ¿verdad? Es 1, ¿no? Multiplicar todo eso por h entre 3. Por eso es que el método se llama Simpson 1/3, ¿no? Porque al final dividí entre 3. Entonces, esta fórmula, la número 7, es la que se implementó en este programita, ¿no? El que les mostraba aquí antes, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, hay unos coeficientes que yo tengo que cambiar. A veces son 4 y a veces son 2. Y entonces el integral solo va a ser multiplicar a y por los coeficientes y multiplicar a h, que es la diferencia, ¿no? Entre, en este caso, entre n y luego entre 3. Básicamente, el código de Simpson 1/3. Ok, entonces guardo esto. Lo vamos a guardar donde, ahí en el escritorio. Te voy a llamar Simpson 1/3, lo guardo. Y luego, aquí mismo, vamos a crear a la función, ¿verdad? Entonces la función va a depender del parámetro, ¿no? Entonces ahora necesito ver a la función y necesito ver la función que estoy evaluando es esta que está aquí, ¿verdad? A ver cuál era. Era esta que está por acá. Ok, entonces yo escribo a 2 coseno cuadrado de t menos 3 seno de t por la raíz de 1 más seno cuadrado. Así que escribo eso aquí al lado izquierdo. Entonces solo sería, abro y cierro paréntesis, ¿verdad? 2 por el coseno de t cuadrado, ¿verdad? Menos 3 por el seno de t por el coseno, un punto, por el coseno de t. Okay, estamos bien ahí. Y luego, paréntesis de más, que estamos bien, entonces después tengo que sacar raíz cuadrada a 1 más seno cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada QRT de 1 más el seno de t, ¿de acuerdo? Seno de t al cuadrado.
y uy, 90 al cuadrado y ya, ¿no? Solamente eso. Entonces, eso sería la función. Pregunta, ¿ahí? Ninguna. Esta es la función que quiero integrar, ¿no? Ok, algún error ahí que tenga yo y me avisan. Veo que alguien estaba marcando algo. O sea, lo puedo poner un poco más grande para que marquen bien. Ajá. Ok, entonces básicamente ahí solo estoy escribiendo la función, ¿verdad? Entonces ahora vamos a este, activar el parámetro, ¿no? En este caso el parámetro t va a ser una función que va a hacer de esta manera, de 0 a 2pi, y vamos a, o sea, n en este caso sería la cantidad de puntos, ¿no? Fíjate que cuando vos usas regla de Simpson, n tiene que ser un número, este, a ver, me parece que tiene que ser un número impar para que la cantidad de paneles sea un número par. Eso es como una propiedad. O sea, si vos tenés 3 puntos, entonces vos podés generar en este caso, 2 intervalos, ¿no? Si vos tenés una cantidad impar de puntos, vos podés generar a una cantidad par de intervalos. Y vos necesitas a una cantidad par para poder usar Simpson tercio. Así que ahí n tendría que ser un número impar. Entonces, digamos que sea 1001. Y luego solamente digo de que y va a ser igual a f. Ah, no, de una vez. Simplemente puedo poner Simpson un tercio, evaluado en t, y de t, oh, perdón, f de t. Ya, entonces Simpson un tercio utiliza a dos parámetros, recuerda, ¿no? O sea, esto es Simpson un tercio. Y él solo necesita valores x y valores y. ¿Quiénes son esos valores x y y? Los nodos. Y los nodos yo los voy a generar en este archivo, ¿no? O sea, porque yo tengo mi función f y aquí generé a mis puntos t, ¿no? Entonces, cuando yo hago f de t, entonces yo genero a mis puntos y aquí tengo a los puntos t, ¿no? Entonces, básicamente tengo ahí los dos valores. Entonces, corro esto, guardo y veo qué pasa. A ver, necesitaba esto. Entonces dice, si hay un problema aquí, parece que aquí es punto. A ver de nuevo, ahí está. Pues, tenía ahí un error ahí, ¿verdad? No puse un punto. Ok, entonces hago esto más grande y hago aquí. Entonces, básicamente ahí está, ¿no? Entonces, te repito, ¿no? Con esto que hago, genero los nodos. Con esto que hago, utilizo la regla Simpson un tercio. Esta es la regla de Simpson un tercio, que me da la fórmula de matemática 2, que es esta. Y pues ya con eso, ya tengo la respuesta, que sería 6.9922, que básicamente es la respuesta, si no me equivoco, y nos daba la diapositiva.
¿Ya miraron? Facilito. Bien, entonces, igual todo esto está grabado, así que lo pueden ver de nuevo. Si no lo entendieron. Este, me parece que podría avanzar un poco más. Entonces, el siguiente ejemplo, el 2.3, dice, ¿verdad? Tenés que calcular la integral de línea dada por, eh, bueno, sobre la curva C y tenés que integrar a 2x cuadrado y de ds, en donde C, inciso A, es la porción de la parábola y, que es x cuadrado, desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 2,4. Inciso B, tenés que calcular la porción de la parábola y igual a x cuadrado desde el punto 2,4 al punto menos 1,1. Fíjate que se parece bastante, pero no es lo mismo, porque en un primer momento la parábola tiene que ir de menos 1, 1 a 2,4, y en el inciso B tiene que ir al revés. Mira. Entonces aquí hay como que un sentido en la trayectoria que vos vayas tomando. O sea, el punto final. Y en el inciso B, al revés. Entonces, este es el punto inicial y este es el punto final. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que va a cambiar sería, eh, cambiaría la parametrización que vos tendrías que hacerle a la curva. Entonces, veamos, para inciso A. Para inciso A, yo tengo que, una parametrización puede ser que X valga T. Y como Y es igual a X cuadrado, entonces Y va a ser T cuadrado. Y para ir del punto menos 1, 1 al 2,4, tendría que empezar, no, tendría yo que hacer que T varíe entre menos 1 y 2. Y ya con eso logro esta parametrización. Fíjate que la curva tiene una flechita, esta que está acá, porque el sentido, en este caso, de la curva, o sea, las curvas tienen un sentido ahora, ¿no? Una dirección. ¿Quién te la va a dar? Por ejemplo, para donde empieza a crecerte, entonces ahí es donde se ve el sentido. Por ejemplo, en este punto, en el menos 1, 1, fíjate que ahí el valor de t, que es el parámetro, vale menos 1. Y en este otro punto final, el valor del parámetro t vale 2. Entonces, es el sentido que va tomando, ¿no? La curva, porque al ir aumentando t, entonces la curva va en ese sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Otra cosa más. Y es que, dado esta parametrización, ¿verdad? Se tiene que calcular también el integrando, ¿no? Que sería 2x cuadrado y. O sea, eso depende del problema, ¿no? Para nuestra integral nos pedían calcular ese, entonces era 2t cuarta. 2t cuarta sería ese integrando. Y el diferencial de arco de ds, ya sabes que son la suma de los cuadrados de las derivadas. Entonces sería en este caso la raíz de 1 más 4t cuadrado. Entonces después vos tenés que calcular a ese integral, ¿no? Que va de menos 1 a 2 de 2x cuadrado y, que es 2t cuarta, y el de ds, que es la raíz de 1 más 4t cuadrado. Y de nuevo, esta integral que está por acá, ¿verdad? Como lo normal es, pues no se puede hacer por un método de integración a mano. Tendrías que utilizar integración numérica. Entonces, usamos integración numérica para calcular esa integral. Ya que usamos Simpson, no sé, utilicemos otra. Utilicemos trapecio para calcular a esa integral. Entonces, hacemos de nuevo aquí
Corten esto, a 45,39,1 tenemos que llegar. Bien. Entonces, ¿dónde tengo esto? Ok, ya lo encontré. Entonces, este es trapecio, fíjate. Esta es la fórmula que yo quisiera implementar. Esta que está acá. Entonces, ¿qué hace la regla de trapecio? Simplemente lo que hace es tener a los nodos, ¿no? Son n nodos, desde 1 hasta n. Entonces, al querer utilizar una regla de trapecio compuesta, entonces yo tendría que a los nodos inicial y final, pues no se multiplican por nada, pero a los nodos del centro se tienen que multiplicar por 2. ¿Verdad? Y así yo puedo usar o implementar regla de Simpson, perdón, regla del trapecio para calcular una integral simple. Entonces, y ahora pues me parece que yo ya tengo un código hecho para eso. Entonces, ¿dónde está? Trapecio se llama, creo que lo puse. Debe ser esto. A ver, ¿qué es esto? Ok, ok. Sí, entonces aquí está, mira, fíjate que este es un código para implementar trapecio. Entonces vamos a ponerle, se llama la función trapecio. Entonces vamos a guardarlo ahí en el escritorio, un poquito más grande. Entonces, mira, te explico cómo va. Trapecio es una función que te calcula el valor de una integral definida. Para hacerlo, él requiere a una función f a puntos a y b, que serían, a ver, sería por así decirlo, el límite inferior y el límite superior. Y a n, ¿quién sería n? Un número, en este caso, el número de paneles o particiones que vos querés hacer para el intervalo desde A hasta B. O sea, vos sabes que una integral definida es cuando n vale infinito, ¿verdad? Pero una máquina no va a estar haciendo infinitas divisiones, ¿verdad? O sea, no va a terminar nunca. Entonces, vos lo que hace es dar un n ahí suficientemente grande. Ok, entonces después lo que va a hacer el programa es, va a crear una variable x y lo que va a hacer es particionar el intervalo desde A hasta B, en n más un punto. Va a crear una función f de x que van a hacer una matriz de cero, en este caso un vector de cero, y después lo que va a hacer es va a ser un ciclo para, desde 1 hasta n más 1, y lo que va a hacer es que va a evaluar la función, la función f en el punto xy, y después calcula unos coeficientes. Estos coeficientes, o sea, recuerda que hay un 2, ¿verdad? En cada uno de los coeficientes. Si recuerdas, en esta parte, ¿por dónde lo tenía? Y era la clase número 7, creo. Eh, clase 7, que se hizo. Que si recuerda esta parte, hay unos términos 2 que entraban en juego. Y aquí están, ¿no? Entonces, estos términos son los que yo trato de crear al multiplicar por 2, ¿verdad? A una matriz de 1. Solo que el inicial y el final son unos los coeficientes, así que hay que regresarlo a 1. Entonces, y eso fue lo que hice ahí. Claro como eso, ¿verdad? Y después la integral solo va a ser multiplicar f por los coeficientes por b menos a entre 2n. Y así calcularía a esa integral, ¿no? Definida.
Ok, entonces esta función se llama trapecio. Entonces vamos a usar esa función. Una manera de usarlo es desde la misma barra de comandos, ¿no? Entonces vamos a borrar todo lo que hay. Ok, entonces se llama trapecio la función. Trapecio. Ok. Entonces necesito primero a una función, ¿verdad? Entonces la función va a ser, ¿cómo era la función? Vamos a ver, el problema era, ¿qué era esta? No, era la siguiente. Esta era 2t a la cuarta, 1 más raíz de 4t cuadrado. Ok, entonces necesito poner esto un poquito más grande, solo para ver todo. Ok, entonces sería ahí 2 por t a la cuarta. Entonces después por la raíz de 100 de 1 más 4 por t al cuadrado. Y estamos, ¿no? Entonces esa sería la función. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, sí. A y B serían -1 y B sería 2. Y en este caso n, que sería, a ver, o sea, un n muy grande, digamos. Digamos que 1000, bueno, 1000 es suficientemente grande. Entonces ahí tengo trapecio y ahí estamos, ¿no? Trapecio, o sea, la integral dada por esta expresión que está ahí, 45.39. Y pues, eso sería todo, pues. O sea, no es difícil si ya manejas estos códigos, ya manejas la parte de, del tema, ¿no? De la integración numérica. Ok. Entonces, pues, ¿qué más? Avanzamos. Avanzamos que vamos atrasados. Ok, entonces íbamos por ahí, ¿no? O sea, la integral de línea es 45.391, como ya comprobamos. Ahora, me interesa también ver la parte del inciso B. En el inciso B, este, en el inciso B, la parametrización, pues bien podría ser x igual a menos t y y igual a t cuadrado. Y ahora fíjate que si x vale menos t y vos haces variar t entre -2 y 1, entonces, ¿qué va a pasar? El punto inicial, o sea, cuando t valga -2, entonces en este valor, ahí t va a valer -2. Y en este otro valor, que es el punto final ahora, ahí t va a valer 1. Entonces, fíjate que ahora como yo voy desde -2 hasta 1, entonces el sentido ahora es contrario al anterior, ¿verdad? Y eso, o sea, si el sentido es contrario, de hecho lo que va a pasar también es que la parametrización no va a ser la misma. Fíjate que aquí hay un pequeño cambio respecto a la parte anterior, porque por ejemplo aquí tengo menos t y en el inciso A tenía t positivo. Ok, pero independientemente de eso, fíjate que el valor de la integral no cambia. O sea, la integral de línea 2x cuadrado y de ds, ahora, ahora tendría que tener límites desde -2 a 1, 2t cuarta, 1 más 4t cuadrado de t. Y el valor del integral, fíjate que no cambió. Pero sí cambió los límites de integración de la integral definida. Entonces, solamente comprobemos rápido, ya que sabemos cómo se calcula esa integral definida. Entonces, cambiando los límites de integración, ahora desde -2 a 1. Aquí tenemos el código. Entonces, si ahora yo hago un pequeño cambio, sería aquí, ¿verdad? Entonces, solo utilizo el mismo código trapecio, pero en vez de hacerlo de -1 a 2, vamos de 2 a 1. Y pues, ahí está, ¿no? O sea, el mismo valor es el que se obtiene.
pura casualidad, ¿verdad? Bueno, de hecho no es casualidad, ¿cómo se llama? Hay un tipo de simetría en esta función, por eso es que ocurre eso. Ok, entonces, continuando, vamos por aquí, ¿no? Ok, entonces el valor de esa integral era, decía, 45,39,1. Entonces, ve esta parte ahora. Dice que una función puede ser suave a trozos, ¿no? El teorema 2.1 dice que puede extenderse al caso en donde C es la unión de un número finito de curvas suaves. O sea, C es la unión de la curva C1 con la curva C2 hacia hasta la curva C sub M, N, donde cada una de las curvas es suave y en donde el punto terminal C sub I es el mismo punto inicial C sub I más 1. Básicamente es lo que les decía yo de ir uniendo, ¿verdad? Segmento tras segmento. Por ejemplo, así. Dice que note que C sub 1 y C sub 2 están orientadas y el punto final de C sub 1, que es este, es el mismo punto inicial de C sub 2. Entonces, la curva C sub 1 unión C sub 2 es una curva orientada con el mismo punto inicial C sub 1 y el mismo punto final en C sub 2. Ok. Entonces puede hacer unión, ¿verdad? De varias curvas. Y aquí un teorema, ¿no? Dice que suponga que f es una función continua en alguna región D que contiene una curva orientada C. Entonces, si C es una función, en este caso suave por parte, donde C es la unión desde C sub 1 hasta C sub N, donde todas esas curvas, ¿verdad? Son todas suaves, y el punto final de la curva C sub I es el mismo punto inicial de la curva C sub I más 1, básicamente todas están conectadas, ¿no? Entonces tenemos, inciso 1, que la integral de menos C de la función f de ds es igual a la integral de C de la curva f de ds. Entonces, en este caso, y hay otra propiedad, que la integral de sobre C de la función f de ds es igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre Cn. Y básicamente es el teorema, uno de los teoremas más importantes en integrales de línea, ¿no? Si vos querés integrar sobre una curva C, pero esa curva C está compuesta de varias curvas, entonces vos podés sumar a las integrales sobre las curvas en cuestión. Entonces, si hubiese aquí, digamos, un cuadrado como curva, ¿verdad? Entonces, en este caso tendré que tomar los 4 segmentos que conforman a ese cuadrado por separado para poder evaluar esa integral. Porque si la tomo de una vez, es que la curva no va a ser suave, ¿no? Es el problema. Entonces, ¿qué dicen aquí? A ver, mostrar. Encontrar. Ok. Bien, entonces, a ver, entonces el primer ejemplo de, esto está bastante largo, ¿verdad? El primer ejemplo, 2.4, para calcular un integral de línea, en este caso es esta. La curva C dice que es el segmento de línea del punto 1, 2 al punto 3,3. No es segmento de línea, yo sé, básicamente, como no. Seguido de la porción del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 18, dice que atraviesa que va desde el punto 3,3 en sentido horario hasta el punto 3, menos 3.
básicamente esa es la curva C. Ok. Y entonces veamos. Así sería la curva. Ya, mira. Aquí como está a la parte derecha. Entonces empiezo en este punto, en el 1,2, y voy hasta este otro punto, que es el 3,3. Entonces ahí voy con un segmento de límite. Luego, es en ese punto, que es el 3,3, entonces tengo que ir en un círculo, que sería el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 18, y tengo que llegar hasta este punto, que tiene coordenada 3,-3, en sentido horario, fíjate. Porque si fuese sobre el mismo círculo, pero en sentido antihorario, entonces tendría que tomar el otro camino, ¿no? Tendría que ir así, ¿no? Hasta llegar al punto. No llegué. Bueno, borro eso. Entonces, como podés observar, básicamente ahí hay dos curvas, C1 y C2. La curva C1 es un segmento de recta. Entonces, ese segmento de recta se tiene que parametrizar. Entonces, la ecuación de esa recta bien es 3x menos y, ¿verdad? A ver, vamos aquí antes. Ok, entonces mira, tienes este punto, ¿no? 1,2 y el 3,3. Entonces vos podés calcular la pendiente m como, a ver, escribirla aquí en, utilizar esta notación. Uh -huh. Ok, entonces tenés AM, que básicamente tiene que ser, a ver, una pendiente, que sería 3 menos 2, entre, a ver, 3 menos 1. Sería la pendiente, ¿no? En este par de puntos, que sería el 3,3 y el 1,2. Entonces, esa pendiente te va a dar un medio. ¿Sí? Ok, entonces usar la fórmula punto pendiente para calcular ese segmento recto que va del 1,2 al 3,3. Entonces, la fórmula recuerda que es solamente y menos y sub 0 igual a la pendiente m por x menos x0, ¿verdad? Entonces, y de esta manera, entonces, por ejemplo, el punto 1,2 puede ser mi punto x0, y0, y ahí saco de que y menos 2 tiene que ser un medio de x menos 3, perdón, de x menos 1. Y de ahí, pues, el 2 puede pasar a multiplicar al lado izquierdo, tener 2y menos 4 igual a x menos 1. Y de ahí, pues, concluyo de que x menos 2y va a valer menos 3. ¿Verdad? Entonces, esta sería la ecuación de este segmento de recta. Solo que voy desde el punto 1, 2 hasta el punto 3,3. Entonces, fíjate que esta ecuación de recta ahora la puedo ver por aquí. Ya, por ahí más o menos. Entonces la puedo ver por aquí. No tengo ahí un... Porque tengo un 3y. Me equivoqué antes. ¿Qué está pasando? Ah, no, 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 no. Ok, entonces aquí la parametrización no la han hecho, ¿verdad? Sí, entonces mira, primero, sí, toman al integrando, ¿verdad? Toman a este integrando, que es 3x menos y lo convierten a esto según la parametrización. Solo que aquí están omitiendo por completo cómo hicieron la parametrización, y eso es lo que estoy tratando de explicarle aquí a ustedes.
Básicamente aquí han tomado de que X sea 1 más 2t y que Y sea 2 más t para lograr la parametrización. Eso es lo que tengo que explicar aquí antes. Como va sobre el segmento de recta, entonces esta es la ecuación de la recta, ¿no? Entonces vos haces de que la variable, en este caso X, tome un cierto valor. Fíjate que el valor que toma acá, me parece que sería, como yo quiero que al inicio sea 1,2, entonces vamos a hacer de que X sea, de que cuando el parámetro sea 0, el valor de X sea 1. Entonces para hacer eso, entonces tomo a 1 más t, sino 1 más 2t. Déjame pensar ahí qué está pasando. Ok, entonces parece que estamos tomando 1 más 2t. Y eso va a ser, ¿verdad? Que cuando t valga 0, entonces inmediatamente X va a valer 1 más 2 por 0, o sea, 1. Y voy a tener a esta coordenada lista, ¿verdad? A esta primera coordenada. Ahora, ya que hice una parametrización para X, entonces hagamos una parametrización para Y. Como se tiene que cumplir con esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de la recta, si X vale 1 más 2t, al reemplazar, despejo y entonces Y va a ser, si no me equivoco, es esto, ¿no? 2 más t va a ser 2 más t. O sea, cuando yo sustituyo y por 2 más t, ¿verdad? Entonces esta ecuación de la recta se va a satisfacer, ¿verdad? Y cuando t valga 0, como y es 2 más t, entonces inmediatamente y va a valer 2. Y aquí va a tener a esta otra coordenada. Y por último, cuando t valga 1, ¿verdad? Si t vale 1, el valor de x va a estar dado como 1 más 2 por t, o sea, 3. Y así tendría esta coordenada. Y por último, el valor de y va a estar dado como 2 más t, o sea, 2 más 1, y va a ser 3 también. Y voy a tener a esta otra coordenada. Entonces, básicamente, esa parametrización, ustedes la tienen que lograr, ¿verdad? En este caso, esta elección de los parámetros se hacen para que, o sea, ya te explico, porque resulta que vos siempre parametrizás respecto a una variable t, ¿no? Entonces, es normal aquí de que la parametrización siempre querrás de que el punto inicial vaya de 0 y el punto final sea 1, ¿verdad? O sea, vamos de 0 a 1 en la integral. Y para lograr eso, la única manera es lograr esta parametrización en particular. O sea, cuando t valga 0, tenés que tener este punto, ¿verdad? Y para cuando t valga 1, tenés que lograr este otro punto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que obtener o lograr. Okay. Entonces, borro aquí las anotaciones que estaba haciendo y continuamos por acá. Ok, entonces ahí lograda esa parametrización para la primera curva, entonces el diferencial de arco DDS va a ser raíz de 5t. Y la integral de curvilínea sobre la curva C1 va a ser la integral de 0 a 1, porque para eso queríamos que t variara entre 0 y 1, de 1 más 5t por la raíz de t, por la raíz de 5 de t. Entonces eso va a dar 7 medios de raíz de 5. Ok, entonces la integral sobre la curva C1 solamente es 7 medios de raíz de 5. Entonces ahora
tenemos que hacer sobre la otra curva C2. Sobre la otra curva C2, fíjate que también se tiene que lograr una parametrización para el círculo en este caso. Como el círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 18, es esto, ¿no? X cuadrado, y cuadrado igual a 18. Entonces, la forma más sencilla de obtener una parametrización de un círculo utilizando la función trigonométrica coseno y seno. Entonces, básicamente, x va a ser 18 coseno de t, y va a ser raíz de 18 seno de t, y entonces así voy a tener la parametrización de esta curva C. Entonces, solo que necesito este punto que está acá. Uy. A ver. O sea, necesito saber que este punto que voy a marcar por aquí y este otro final, este que está acá, entonces están dados a, por así decirlo, tengo que saber cuánto vale t para ese punto en particular, para el punto inicial y para el punto final. Entonces, mira, ese punto, este que está acá, es el, ¿cuánto era? 3,3, ¿verdad? El mismo punto final de este 1. Y este otro era el punto 3, menos 3. 3, menos 3. Entonces, el ángulo T que se tiene que tener para que obtener el punto 3,3 sería un ángulo de 45 grados o pi cuarto. Entonces, calcular el diferencial de arco DDS utilizando la parametrización, ¿verdad? Ese diferencial de arco te da raíz de 18 de dt. Y al final, entonces los límites de integración vamos desde menos pi cuarto hasta pi cuarto, por lo que explicaba del ángulo que se tiene que tener para generar a este punto en el círculo, ¿no? O sea, si vos tenés un radio del círculo, ¿no? Que es el que va del origen a este punto particular, ¿no? Entonces ese ángulo que está acá es de pi cuarto, ¿no? Y eso por trigonometría. Y este otro ángulo que se forma aquí en la parte inferior, ¿no? Sería de menos pi cuarto, ¿no? Entonces vamos desde menos pi cuarto hasta pi cuarto para generar, perdón, desde pi cuarto hasta menos pi cuarto, ¿no? Este sería el sentido. A ver qué está pasando aquí. A ver. Sí, me parece que aquí tiene que ser, bueno, sí, es que ir de menos pi cuarto a pi cuarto da lo mismo, ¿no? Por una propiedad que habíamos dado antes. Creo que es esta, ¿no? A ver, aquí está. Sí, aquí está. O sea, por la propiedad número i, o sea, ir desde menos c es lo mismo que ir desde c. Ok, entonces por esa propiedad es que vos podés tomar los límites, ¿no? Entre menos pi cuarto hasta pi cuarto. Ok. Entonces, y al final, la curva, o sea, la integral curvilínea C va a ser la suma de las dos integrales anteriores, o sea, esta fea expresión de aquí. Y ahí terminaría el problema. No sé si hay más ejemplos por aquí, supongo que sí, pero creo que vamos a cerrar por aquí. ¿Tienen alguna